A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Aquí estamos como todas las semanas en Dame el Poder. Hoy un prestigioso consultor político, Carlos Fara, y un economista, Matías Carugati, justamente por lo que estamos viviendo, por el tema de las nuevas medidas con respecto al cepo, que nos explicará el economista, pero un análisis de la política nos va a venir muy bien desde el punto de vista sociológico, prestigioso en toda América Latina. Yo antes les quiero hacer un breve comentario, cuál es el marco en el cual está, digamos, inserto esto nuevo que acaba de ocurrir, donde se ve y parece ser que el dólar paralelo no tuviera techo. La realidad es que nos falta plata, nos faltan dólares sencillitos. Gastamos más de lo que nos ingresa. La plata que entra para poder pagar las gastos del Estado son a través de deuda, que todavía no nos queremos endeudar, a través de impuestos que no alcanza, o a través de emisión. Fíjense que el presupuesto que entró hace unos pocos días, y al otro día anunciaron esto del cepo, con lo cual se dispara el dólar, antes habían presentado presupuestos que obviamente no lo van a poder cumplir, decía que un 60%, o sea, de cada 10 pesos 6, van a ser con emisión. Es como si un papá, para mantener una familia, trucha la plata, hace fotocopia. Plata que en realidad es emisión, que no tiene un respaldo de una riqueza genuina. En estos días vemos que todas las medidas que toman tienen que ver con repartir lo que hay, repartir la torta. Diríamos, como si esta fuera la torta, le da un pedacito a cada uno, ¿no? Vamos a repartir y no generar nueva riqueza. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es discutible, por cierto, pero yo no estoy de acuerdo. Antes, en la época medieval, para generar más riqueza, cuando había más gente, un reino conquistaba el otro reino. Eso ya no da para más. No se puede hacer eso. O en España, cuando descubrió América, que se hizo rica, se inventó lo que se llama crédito. ¿Y eso para qué ayuda? Pero no me refiero a endeudarme, a que las empresas puedan generar trabajo a través de alguien que les da plata, que en este caso es el sistema financiero, los bancos, te los digo, sencillito. Entonces, si no generamos ese crédito, va a ser muy difícil que podamos generar trabajo. Fíjense ustedes que hay un famoso gurú, él en realidad es un prestigiosísimo historiador, yo le digo gurú simpáticamente, porque es un científico que se llama Harari, que escribió, es el asesor, o sea, en realidad es un hombre de consulta, por ahí de Obama, Merkel o de Macron, es un hombre muy prestigioso, profesor de historia, con un doctorado en Oxford, que dice, un país rico en petróleo, pero sometido a un gobierno despótico, lo dice en el libro de Animales a Dioses, guerras endémicas y un sistema judicial corrupto recibirá por lo general una baja calificación crediticia, o sea que va a tener pocas posibilidades de que le den plata a las empresas para invertir, y de hecho fíjense qué es lo que está pasando acá. Acá se están yendo las empresas. ¿Por qué? Por lo que se ven venir. Entre las amenazas de toma de tierra, las amenazas de expropiación y todo lo que está pasando, y después dice, como resultado es probable que permanezca relativamente pobre, puesto que no podrá obtener el capital necesario. ¿Qué es lo que nos va a pasar acá? Por eso no se puede aplaudir si las empresas se van o relativizarlo. Es muy serio porque no va a haber trabajo y va a llegar un momento que no va a haber nada para repartir. Así que el capital es fundamental para sacar el máximo partido, dice, de sus riquezas, por ejemplo, si fueran petrolíferas, que acá es petróleo, la soja, un montón, no las vamos a poder ni sacar, ¿entienden? Las empresas no van a tener dólares para cuando necesiten, por ejemplo, hasta fabricar un auto, o sea, que no es una pavada, hay que detener esto. Un país carente de recursos naturales, pero que goza de paz, que es el polo opuesto a nosotros, un sistema judicial justo y un gobierno libre, es probable que va a recibir una elevada calificación crediticia, o sea que va a tener confianza en lo que le digo. Y así va a poder obtener un capital barato para sostener un buen sistema educativo y promover una floreciente industria de alta tecnología. O sea, si tenemos confianza, vamos a tener riqueza, esto lo dice el historiador, un prestigioso científico de las ciencias humanas, y ojalá que algún día lo podamos cumplir. Y no que estemos en este momento toqueteando a los jueces, toqueteando al capital, generando inseguridad jurídica permanentemente. Así alcanza la plata. Después de la pausa, los invitados. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro.
El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, gracias, igualmente. Bueno, justamente de eso se trata. ¿Cómo ves esta nueva medida y el impacto que puede provocar? Porque la verdad que venimos con esto. Acabo de decir, se están yendo las empresas, una tras otra, el clima que se genera es de inseguridad jurídica, se toquetea todo el tema judicial, y eso no atrae inversiones, que es lo que más necesitamos, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo desde el punto de vista político? Mira, en primer lugar, hay una cuestión ideológica, claramente, respecto a una desconfianza en general sobre el capital privado, más sobre el extranjero desde ya, en una situación de crisis descomunal, en donde un poco, digamos, el gobierno se jacta de que la economía pase a ser, como ellos dicen, estadocéntrica, o sea que, digamos, el Estado sea el gran actor. Vos sabés que hace unas semanas atrás se produjo una especie de conflicto ahí cuando Alberto Fernández recibió a algunos de los empresarios de la Asociación Empresaria Argentina, y Cristina, digamos, tuiteó un artículo de Página 12 de un economista de su preferencia diciendo que este proceso, digamos, lo tiene que conducir el Estado. Desde ese punto de vista, uno no lo debería calificar como un error político, porque en realidad, digamos, tiene que ver con una concepción profunda del oficialismo. Y desde ese punto de vista, yo te diría que en el corto plazo no veo muchas posibilidades de que eso se vaya a modificar. Carlos, a mí me llama la atención que muchas de las medidas que tomaron alegremente me da la impresión de que atacan o que van a molestar, diríamos, el núcleo duro de votantes, porque en realidad la mayor parte de los presos peligrosos que soltaron no van a ir a vivir a Recoleta, van a ir a vivir a donde está gran parte del núcleo duro de Frente de Todos. Lo mismo ocurre con las tomas, no son en Recoleta, son en los lugares donde vive generalmente mucha gente que los votó, de condición más humilde o de clase media baja. Y ahora esto, donde la clase media que estaba contenta porque podía viajar, no va a poder porque no va a poder comprar los dólares. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Mira, es absolutamente cierto que lo que está sucediendo, yo te diría, en los últimos 3 meses, ¿no? Desde el anuncio finalmente fallido, ¿no?, de la estatización de Vicentín, la agenda del gobierno se ha ido radicalizando y eso ha hecho que el gobierno vaya perdiendo voto moderado, ¿no? Obviamente tuvo dentro de ese 48%, yo te diría que probablemente unos 10 puntos eran no kirchneristas, sino público independiente que de alguna manera quiso creer o confiar, digamos, en la moderación de Alberto, aún teniendo algunos temores sobre Cristina. En la medida en la cual van sucediendo cosas como las que vos mencionaste, el caso Vicentín, el tema de reforma de la justicia, digamos, la crisis de la policía, etcétera, es un público, este público, digamos, que se está decepcionando, es un público primero al que no le gusta el desorden, desde ya, por supuesto, porque tal cual vos lo decís, digamos, después lo termina sufriendo en carne propia, pero más allá de lo concreto, después hay una cuestión de lo simbólico, que no es menor, y es que es un público que quiere, digamos, que el Estado le genere cierto marco de garantías, de seguridad, por supuesto. Es gente que no puede pagar, digamos, educación privada, que no puede pagar medicina privada, con lo cual al Estado lo necesita, pero no quiere que el Estado, digamos, lo aplaste y mucho menos, digamos, quiere que exista, digamos, una orientación política en donde no se premien los esfuerzos, digamos, del ciudadano común. Y entonces en ese punto es donde efectivamente en los últimos 3 meses lo que estamos viendo es un deterioro de la aprobación del gobierno nacional, precisamente porque esos votos moderados se están yendo. Después falta, por supuesto, un año para la elección, pero por lo pronto, digamos, es un mal augurio, ¿no? ¿Cuáles son tus datos? Justamente porque estuve viendo encuestas y quería saber cuál es tu información, incluso tus artículos, uno que escribiste, que hay como un viraje hacia una idea de que se vayan todos, ¿puede ser? Y aparte, ¿cuál es la imagen que tiene Alberto con respecto a Cristina y demás? Todas tus investigaciones de estos temas.
Mira, nosotros hasta acá, digamos, lo que ha habido, como te decía, es un deterioro sistemático de la aprobación del presidente y con él, con eso, digamos, su imagen personal, que todavía sigue teniendo, digamos, una leve balance positivo, pero que no, el problema no es la fotografía, digamos, el problema es la película, digamos. Por este camino está claro que a lo sumo, digamos, en 1 o 2 meses, digamos, va a tener un déficit en este sentido, con una Cristina que en los mejores momentos de Alberto no logró mejorar su imagen, y esto, digamos, también es un indicador de por qué tenía sentido, digamos, que Alberto se consolidara como un moderado frente a la sociedad. Y más allá de eso, te diría, por ahora no vemos, digamos, hay un mal humor, obviamente, por la pandemia, por la cuarentena, por la situación económica social y por la situación política que veníamos comentando. Y desde ese punto de vista yo te diría que nosotros vemos un fastidio, ¿sí? Pero no vemos, digamos, que se vayan todos, ¿no? Digamos, por ahora lo que vemos es una insatisfacción con la situación actual. Hay que tener en cuenta, digamos, que una parte importante, digamos, de la población que no votó al gobierno está representado por Cambiemos, de manera que, en todo caso, es una crítica sí al oficialismo, digamos, pero no a la representación que está haciendo en general la oposición. ¿Cómo ves para las elecciones del año que viene legislativas? Porque hay como un intento de concentración de poder por parte del gobierno en la provincia de Buenos Aires, que es el núcleo duro, de girar toda la plata para allá, de sacarla a la capital, Larreta. ¿Cómo se ve posicionado en esto? Porque el discurso fue medio como presidenciable que dio la otra vez cuando estaba, digamos, le sacaron la plata. Totalmente. Bueno, mira, primero te diría que Rodríguez Larreta, digamos, va camino a convertirse un poco como la gran estrella de la política argentina, porque en su lógica de moderación y de cooperación, colaboración razonable con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el medio de una situación tan crítica como la pandemia, es bien valorado. Por eso, digamos, la gente está valorando, digamos, en general la actitud constructiva, la actitud no politizada. Horacio Rodríguez Larreta está teniendo, que este es el dato, digamos así, yo diría clave, está teniendo muy buena imagen entre aquellos que votaron a Alberto, pero que son de perfil moderado, o sea, que votaron a Alberto, pero que no querían a Cristina, y que precisamente, digamos, ahora se van decepcionando y encuentran en la figura de el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires aquel que eventualmente, digamos, puede representar algo, digamos, de lo que efectivamente le habían demandado, digamos, al propio Alberto, con lo cual te diría que la crisis de la semana pasada, más allá de que le sacaron dinero a Rodríguez Larreta, y veremos cómo termina ese tema en la justicia, lo cierto es que yo te diría que es el gran ganador de la crisis de la semana pasada. El gran ganador de la crisis es Larreta, eso es lo que estás diciendo. O sea, que lo que intentaron es sacarle plata y dejarlo desahuciado de la capital federal, que tenía todo planificado, y de repente se le volaron miles de millones de pesos, así que con eso igual se ve beneficiado. Claro, porque primero lo convirtieron en víctima. Salió el tiro por la culata, ¿no? Diríamos, hasta exactamente, ahora. sí, tal cual vos lo decís. Él lo convirtieron en víctima, de alguna manera él en su rol moderado ya no tiene que explicar adentro de Cambiemos por qué iba llevando un rol moderado hasta acá. Y por otro lado, los números, digamos, el manejo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, claramente de todos los distritos es el más profesional, aún con todos los problemas que tiene, ¿no? Carlos, me llama la atención, ¿cómo ves el futuro? Ya sé que no vamos a hacer futurología, pero a veces tengo mucho miedo del descontrol social, del caos, de que esto tenga una espiral de violencia. Está muy dividida la grieta, ¿no? Y hay algunos moderados, pero cada vez se ahonda más la grieta. Me preocupa. ¿Cómo lo ves? Porque me impresiona aparte que el gobierno todo el tiempo sube la apuesta, ¿entendés? O sea, en vez de buscar, ahonda la grieta. Y como, bueno, de hecho hubo un gobernador que dijo que se busca caos social. Sí, yo lo que te diría es que el futuro, así por este camino, obviamente, digamos, no es promisorio. Vos lo señalaste bien sobre el tema de la llegada de inversiones, el estrangulamiento histórico que tiene hace muchos años la Argentina con el tema de las divisas y la necesidad
que tenemos, no solamente por el nivel de vida, sino también para financiar las importaciones de una industria que es muy dependiente de esos dólares, inclusive, digamos, para que la propia exportación, digamos, pueda tener, digamos, algunos insumos básicos. Todo eso, digamos, no está pintando bien absolutamente desde ya. Sí me parece que después hay algunos detalles que hay que prestarle atención. Uno es la reacción de la sociedad, que no es menor. Yo creo que es muy importante, muy positivo que digamos, el sector de la población que se siente no representado, digamos, y no satisfecho con el gobierno nacional se movilice, porque eso siempre es, digamos, una señal que obliga, digamos, al gobierno a por lo menos a cuidar algunas cuestiones. Me parece que es muy importante el rol que puede llegar a cumplir la Corte Suprema de Justicia, que hoy es una corte, vamos a decir así, con defectos y con cosas positivas. Es autónoma del gobierno nacional. De hecho, el gobierno nacional básicamente la está tratando de querer controlar. A mí me parece que con algunos elementos institucionales, una sociedad o una parte de la sociedad movilizada, me parece que pudiésemos no tener necesariamente que pensar, digamos, en un escenario catastrófico. La situación no es buena y no va a ser buena durante mucho tiempo, pero, digamos, no necesariamente se tiene que cumplir como los peores augurios. Claro, vos lo que estás queriendo decir es que en tanto y en cuanto funciona el equilibrio de poder, o sea, en tanto y en cuanto Claro, no quede como que por la fuerza la oposición sea reabsorbida. Porque en definitiva, no, hay momentos en que totalmente. parece que están gobernando como si tuvieran la suma del poder público. Y en realidad no es fácil. Sí. La mitad de la gente no votó a este gobierno. No, Entonces, si vos lo que estás queriendo decir es que hay canales donde se puede fluir el que no lo votó y donde se puede, diríamos, canalizar el que no estás de acuerdo. Incluso vos decís que la Corte puede generar como un manto, depende de cómo falle en todos los casos que están llegando a la Corte, hasta las causas de corrupción van a llegar. Lo de estos jueces que están tratando de sacar, eso es lo que estás diciendo, que depende de cómo falle la Corte va a haber calma o no. Bien. Sí, y además porque hay un tema que es lamentable, pero es importante, digamos, ponerlo sobre la mesa para poder comprender la complejidad del funcionamiento del sistema, y es que hay una parte de la justicia que no es, digamos, que no se preocupa por ser autónoma del poder político, pero que va fallando en función de los vientos de la política y de la opinión pública, ¿no? Y en la medida en la cual el gobierno se desgaste y crezca la probabilidad de que el año que viene, no sé si ganar, digo, pero por lo menos, digamos, quedar en una situación muy de paridad entre el gobierno y la oposición, eso va a generar seguramente interrogantes o yo te diría, o cuidado, ¿no? Precauciones de parte de algunos personajes de la justicia, y ese es como un poco como la gran amenaza para el gobierno, sobre todo particularmente para Cristina y sus causas, pero yo te diría en general el hecho de que la justicia, algunos sectores de la justicia, vos de alguna manera los influís en la medida en la cual los vientos vayan a favor tuyo. Cuando los vientos vienen en contra tuyo, digamos, hay mucha gente que se empieza a comportar, entre comillas, de manera republicana, ¿no? Por eso hay una carrera entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en este momento. Tienen que ir Claro, más totalmente. rápido, a reformar más rápido la justicia antes de que empiece a pasar lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Igual te digo que todo lo que el gobierno se está proponiendo hacer con la justicia es una cosa bastante de largo plazo. Te diría que es una cosa bien complicada, de mucho tiempo, que lleva muchos recursos. O sea que tampoco, digamos, es una situación que la ley, que tampoco va a ser aprobada inmediatamente, pero si fuese aprobada, tampoco, digamos, tienen las herramientas para condicionar a la justicia automáticamente, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, muy lúcido todo tu análisis. Si me permitís, antes de fin de año volvemos a ver cómo termina esta película. Claro, con muchísimo gusto, por Gracias. supuesto que sí. No, por favor. Gracias, Carlos, como siempre. Muy interesante. Bueno, después de la pausa, Matías Carubati y el análisis económico de lo que acaba de ocurrir con respecto al cepo y los dólares que no hay.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acá estamos, Matías Carubati, economista. ¿Cómo estás? Te quiero consultar por qué están haciendo esto. Porque en definitiva se están yendo muchas empresas, pero por otro lado están tratando de negociar con el fondo. Es como un contrasentido, son como objetivos contrapuestos. Por un lado los hechos que hacen y las medidas que toman, el decreto sobre la Internet, ponerlo como servicio público, y las empresas se van porque no hay seguridad jurídica. Esto del dólar, poner cepo. O sea, ¿por qué hacen esto? Empecemos por ahí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Te diría que son medidas que van apuntando a distintos plazos. El tema del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es una cuestión que está pensada más para el mediano plazo, ¿sí? Tratar de estirar los vencimientos de la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario, que se concentran mucho en los próximos 3 años, para tratar de estirarlos a lo largo del tiempo y evitar tener problemas de falta de dólares. Eso es un problema, ¿no? Pero es pensando más en el mediano plazo. El problema actual más urgente es el de la falta de dólares que tenemos hoy. El Banco Central, a pesar de que digamos, las exportaciones, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es muy alta, es decir, que hay muchos dólares por el comercio exterior que están ingresando al país, el Banco Central, en vez de poder comprar reservas, las está vendiendo. Y eso en un contexto de cepo cambiario que ya venía bastante estricto. Entonces, hay una serie de, digamos, problemas económicos muy importantes que llevan a que el Banco Central esté, aún con el cepo y aún en la mejor época del año, esté teniendo problemas para mantener el stock de reservas internacionales disponibles. Y el ritmo al que venía perdiendo reservas, precisamente, no es sostenible. O sea, o por lo menos no era sostenible hasta antes de estas nuevas medidas. Por eso es que se adoptaron. No diría que son manotazos de ahogado, yo diría que son más bien parches para tratar de ganar tiempo, ¿sí? Tratar de evitar hoy un desenlace que sería mucho más complicado para la situación económica y social del país, que sería una depreciación del tipo de cambio, es decir, un salto del dólar. Si el dólar oficial, que hoy está alrededor de 79, saltase por encima del 100 de la noche a la mañana, eso generaría una complicación muy fuerte porque obviamente pegaría muy rápido y muy de lleno sobre la inflación. Entonces, con estas medidas lo que están tratando de hacer es, bueno, ganar un poco de tiempo, evitar que se produzca ese salto del dólar y obviamente la pregunta es, ¿para qué vas a hacer con ese tiempo que estás ganando? El tema, si uno mira lo que han venido haciendo hasta ahora, uno piensa, bueno, lo único que han tratado de hacer es poner parches y estirar la indefinición, pero sin hacer mucho en el camino. Se esperaba que con la presentación del presupuesto, con la renegociación de la deuda con los acreedores privados ya concluida y la presentación del presupuesto, se pudiera hacer una especie de relanzamiento del plan económico, ¿sí? Tratar de encaminar las expectativas de todos nosotros como para que digamos, mirá, estamos mal, pero el camino hacia adelante es este y el gobierno se va a tratar de comportar de manera responsable. El problema es que primero vinieron los parches y después vienen las señales. Es decir, primero pusieron estas medidas nuevas del endurecimiento muy estricto del cepo cambiario. En segundo lugar vino el presupuesto, que es un presupuesto que además no muestra el camino hacia adelante, sino que solo se remite a hablar del 2021 y con serias dudas respecto a lo que se plantea en ese proyecto de ley. Entonces las expectativas, digamos, no mejoraron. Esa especie de relanzamiento es como que todavía quedó pendiente. Y bueno, la pregunta es... ¿Y las empresas por qué se están yendo, Matías? Las empresas se están ¿Con yendo esto se básicamente van a ir por más? una... Porque veo que no van a poder tener plata, todos los dólares que necesitan. Vos me explicaste, tenían que renegociar con los acreedores. Sí, O sea, ¿quién va a venir a un lugar donde tenés que renegociar con los acreedores la deuda? Y si no, rebuscátela, buscar los dólares donde vos puedas, porque yo no te los voy a dar. Mirá, Les va a dar el 40% nada más. Está claro que en este contexto donde tenemos una economía muy deprimida, donde tenemos un montón de regulaciones muy estrictas, muy en contra de las empresas y que encima son bastante cambiantes, yo creo que son pocas las empresas que están pensando en invertir a largo plazo en Argentina. Después lo otro es las empresas que ya están acá, que es lo que estamos viviendo también y lo que estuvimos mirando en los diarios en las últimas semanas, que es el tema este de empresas que se están yendo del país. Y se van porque justamente ven que el entorno económico, el entorno político y el marco regulatorio no va a cambiar y va a seguir siendo muy complicado operar en Argentina.
Obviamente el tema de esto del cepo cambiario complica las cosas aún más, porque para las empresas que tienen deuda en dólares, el Banco Central básicamente les dijo, mirá, tráeme un plan de reestructuración de tu deuda y te voy a permitir que compres el 40% de los dólares que vos necesitas y el resto arreglate. Y el resto arreglate implica que tenés que conseguir los dólares de otro lado, es decir, los tenés que pagar en vez de 79 o 78, 79, los vas a tener que pagar más cerca de 120, 130. Y para las empresas esa diferencia es un quebranto importante, con una complicación adicional. Si sos una empresa importadora que tenés deuda en dólares y que tenés que comprar a través del mercado, digamos, no el oficial, sino cualquiera de los alternativos, el hacer esa operación ya te deja fuera del mercado oficial para cualquier operación que haya de comercio exterior. Es decir, si vos importás productos, los vas a tener que empezar a importar no al dólar oficial, sino al dólar más caro. Con lo cual ahí también puede ser que se genere no solo un quebranto para las empresas por el tema de la deuda, sino que encima después un remarcamiento de algunos precios, productos importados van a ingresar caro. Me queda un último minuto. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿No tiene techo el dólar paralelo? Mirá, ¿Todos los demás precios van en a ir estos atrás del primeros días, paralelo? contesto la segunda y después la primera. En general, en la medida que la mayoría de los productos importados se puedan ingresar al tipo de cambio oficial, uno no debería ver un impacto sobre los precios, es decir, sobre la inflación. Ahora, si como te explicaba antes, empieza a haber productos que tienen que ser ingresados a un tipo de cambio más alto, eso sí obviamente podría empezar a tener un efecto. Y respecto al techo, los primeros días después de estas medidas siempre son los más volátiles, donde hay mucha especie de incertidumbre, mucho miedo, mucha volatilidad. Tal vez tenga un techo, pero obviamente va a estar más arriba de lo que vimos el Blue. De todas maneras hay que ver obviamente cómo sigue esta película, ¿no? Depende de hasta dónde crezca el blue. En algún momento la gente puede volver a comprar dólares otra vez. Sí, obviamente, a ver, en esto los primeros operaciones post endurecimiento del cepo llevaron al blue más arriba de lo que estaba, y en definitiva eso va a seguir. Ahora, después, ¿hasta dónde puede llegar el blue? Esa es otra pregunta, porque en definitiva se trata de un mercado bastante pequeño en términos de volumen y obviamente el blue por sí mismo es un dólar ilegal o paralelo. Me parece que va a haber que pasar un poquito más de tiempo como para ver realmente dónde se asienta el tipo de cambio alternativo. Bueno, yo si me permitís en algún momento más adelante te vuelvo a llamar y bueno, se me terminó el tiempo, Ningún te problema. agradezco mucho, Matías, tu explicación y pudimos entender dónde estamos parados. Gracias. Gracias a vos. Yo me despido hasta la próxima semana. Creo que se me terminó el tiempo, ¿no, chicos? Ahí están diciéndome, con este nuevo método que tenemos ahora. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hasta la próxima semana. Chao, pásenla.